Amados hijos de la Iglesia, peregrinos fatigados que camináis entre las ruinas de un mundo que ha perdido su rumbo. Si escucháis esta palabra, no es fruto del azar ni de la casualidad, sino una hebra del destino tejida por el cielo, que os ha buscado en vuestra noche más larga. Quizás no lo sintáis, quizás os creáis solos, pero hoy, con el alma encendida, os digo, Dios ha visto vuestras lágrimas. Dios ha escuchado vuestra plegaria. Y aunque todo en vuestro interior grite que Él guarda silencio, la verdad es que su silencio también es una forma de hablar. Hoy vengo a hablaros, no como teólogo ni como pontífice, sino como un hombre que también ha llorado de rodillas, que ha esperado sin ver y ha suplicado en medio del vacío. Vengo como un padre que conoce las heridas de sus hijos. Vengo como alguien que también ha golpeado a la puerta del cielo sin oír respuesta. Y desde esa misma oscuridad en la que os encontráis, desde ese desierto interior donde la oración parece secarse en los labios, os tiendo mi mano para deciros, no estáis solos, y vuestra oración jamás ha sido en vano. Muchos rezan hasta que el cansancio los vence, muchos suplican hasta que las palabras se agotan. Y cuando el alma ya no tiene fuerzas, cuando el cuerpo ya no responde y la fe comienza a deshilacharse como un tejido antiguo, emerge una pregunta dolorosa, ardiente, que se clava como un puñal en la carne: ¿por qué seguir orando? Si Dios no responde, esta es la pregunta que no nace de la curiosidad, sino del sufrimiento, no de la indiferencia, sino del quebranto, no de la rebeldía, sino del sentimiento de abandono. Es la pregunta de la madre que oró por la sanación de su hijo y lo vio partir. Es la del esposo que rogó por su matrimonio mientras el amor se hacía añicos. Es el clamor del enfermo que pidió salud y solo recibió más dolor. Es la pregunta de quienes han transitado la noche más oscura del alma. Esa en la que Dios parece mudo. Los ángeles parecen ausentes. El altar se vuelve de piedra y el cielo, un muro infranqueable. Si habéis sentido esto, si habéis vivido este silencio, no estáis lejos de la santidad, porque Jesús también lo vivió. Él, en el huerto de los olivos, sudó sangre mientras oraba: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y no hubo voz, ni respuesta, ni consuelo inmediato, solo silencio. Y más tarde, en la cruz, clavado y sangrando, gritó con el alma desgarrada: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No eran palabras simbólicas, era el grito real de quien experimentó el más hondo desamparo. Sin embargo, Jesús no dejó de amar, no dejó de confiar, no dejó de entregarse, porque sabía que el silencio de Dios no es ausencia, sino misterio. Sabía que la semilla debe morir en la oscuridad para que la vida pueda brotar. Sabía que un padre nunca deja de ser padre, aunque su voz no se escuche. Hoy quiero que vosotros también lo sepáis. Quiero que vuestra alma escuche lo que la mente no alcanza a comprender. No estáis hablando al vacío, no estáis orando a una pared. Vuestra oración, aunque parezca débil, aunque carezca de palabras, aunque sea solo un suspiro, es un clamor que estremece el corazón de Dios. Y si aún no habéis visto la respuesta, no es porque Dios no os ame, no es porque hayáis pecado demasiado, ni porque seáis indignos, es porque el milagro que Dios está preparando necesita más tiempo, es porque hay dones que solo maduran en la espera, es porque el silencio es también una forma de enseñar, de purificar, de amar. Hay realidades que no podemos comprender en medio del dolor, pero que un día, desde el cielo, contemplaremos y veremos que todo tenía un sentido perfecto. Quizás estáis cansados, quizás orasteis por vuestro hijo, y él sigue lejos. Pedisteis paz, y aún vivís en medio de la guerra. Suplicasteis consuelo, y solo recibisteis soledad, y os preguntáis, ¿de verdad vale la pena seguir creyendo? ¿Seguir esperando? Y como padre, como siervo indigno del reino, os digo, sí, vale la pena,
porque ni una sola oración se pierde, ni una sola lágrima es ignorada. El Salmo nos dice que el Señor recoge cada una de nuestras lágrimas en su odre. Cada súplica hecha en secreto, cada clamor que nadie escuchó, cada noche en vela con las manos juntas, ha sido registrada en el cielo. Aunque el milagro no haya llegado, ya hay movimiento en el mundo invisible. Ya hay ángeles caminando hacia vuestra casa. Ya hay cadenas rompiéndose sin que lo sepáis. El enemigo quiere haceros creer que orar es inútil, que el silencio de Dios es abandono, que el cielo está cerrado. Pero eso es una mentira. El enemigo teme vuestra oración más de lo que imagináis, porque cada vez que oráis, aún en la oscuridad, estáis declarando, yo confío. Y esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que hace temblar al infierno. Esa es la fe que abre las puertas del cielo. No dejes de orar, hija, no dejes de suplicar, hijo, aunque todo a tu alrededor grite lo contrario. Continúa, aunque no veas respuestas. Persevera, aunque sientas que tus palabras caen en el vacío. Sigue adelante, porque el silencio de Dios es el preludio de un milagro. Porque cuando el cielo calla, es porque está obrando en lo más profundo. Ahora, os pido algo muy importante. No como una interrupción, sino como alguien que confía en vuestro testimonio. En los comentarios, escribid desde qué ciudad y país escucháis esta palabra. Y si alguna vez habéis sentido que un ángel tocó vuestra mente o os salvó de un peligro invisible. Compartidlo, porque lo que escribáis puede tocar el alma de alguien que lo necesita desesperadamente. El cielo también habla a través de los testimonios de los sencillos. No guardéis en silencio lo que el Espíritu os ha hecho experimentar. Os invito a continuar conmigo, porque en la siguiente reflexión vamos a sumergirnos aún más en este misterio del silencio divino. Vamos a descubrir que, aunque Dios parezca callar, su corazón jamás ha dejado de latir por vosotros. Amados hijos, si en la sección anterior abrimos juntos la herida secreta del alma, esa pregunta que arde en silencio, ¿por qué seguir orando si Dios no responde? Hoy debemos ahondar aún más, no para buscar explicaciones fáciles ni para llenar el vacío con palabras hermosas, sino para permitir que la palabra de Dios ilumine la oscuridad que ha cubierto vuestra esperanza. Porque cuando el alma está herida por la espera, cuando la fe se tambalea porque sus ruegos no son atendidos, el único consuelo verdadero no procede de este mundo, procede del Evangelio, del testimonio de los santos, de las lágrimas de aquellos que, como vosotros, se atrevieron a seguir creyendo en medio del silencio. Hoy quiero que abramos juntos la Escritura, no como quien busca una respuesta teórica, sino como quien necesita respirar para no morir por dentro. Sentémonos a los pies de Jesús y dejémonos mirar por Él, como miró a Pedro en su noche más oscura, como miró a la viuda de Naín mientras llevaban el féretro de su único hijo, como miró a María y a Marta cuando Lázaro llevaba ya 4 días muerto. Porque esa mirada que brota del corazón del Salvador no necesita palabras para consolar ni respuestas para sanar. Basta con saber que Él está ahí. Comencemos recordando la escena sagrada que nos narra San Juan. En el capítulo 11, Jesús recibe un mensaje urgente: Señor, el amigo a quien amas está enfermo. Era Lázaro, su amigo íntimo. Sus hermanas, María y Marta, sabían quién era Jesús. Lo habían visto sanar leprosos, dar la vista a ciegos y multiplicar panes. Estaban seguras de que si Jesús llegaba a tiempo, su hermano viviría. Sin embargo, Jesús no fue. Jesús esperó, no porque no los amara, al contrario. El Evangelio dice claramente que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Pero esperó, y Lázaro murió. 4 días después, Jesús llega. Marta sale a su encuentro y, con una voz tan rota como la vuestra quizás, le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces habéis pensado lo mismo?
¿Cuántas veces habéis sentido que, si Dios hubiera llegado antes, el dolor no os habría aplastado? Pero Jesús no se justifica. Simplemente, afirma, tu hermano resucitará. Y ante la respuesta confundida de Marta, él proclama la verdad más sublime del Evangelio. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y entonces, Jesús lloró con ellos. Lloró por la humanidad herida. Lloró por ese silencio que, con tanta frecuencia, parece ser la única respuesta de Dios. Lloró por vosotros, porque cuando lloráis por no entender a Dios, Él no os juzga, no se aparta, Él llora con vosotros. Algo similar le sucedió a la mujer cananea, como leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 15. Aquella mujer, que no pertenecía al pueblo de Israel, fue al encuentro de Jesús, clamando, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Y qué hizo Jesús? Guardó silencio, no le respondió ni una palabra. Los discípulos, incómodos, pidieron a Jesús que la despidiera, y él respondió que había sido enviado solo a las ovejas perdidas de Israel. Pero la mujer se postró ante él y le rogó, Señor, ayúdame. Jesús le dijo entonces unas palabras que sonarían crueles, no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perrillos. Pero ella, con una fe inquebrantable nacida del dolor, replicó, sí, Señor. Pero hasta los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús, conmovido hasta lo más profundo, exclamó, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y su hija quedó sana en aquel instante. ¿Por qué Jesús calló al principio? Porque su silencio no era desprecio, era una prueba, una purificación, una provocación divina para que su fe creciera y su esperanza se volviera invencible. El silencio de Dios no fue rechazo, sino pedagogía, y así es con vosotros. Él calla porque está forjando en vuestro interior una fe que no se quiebra. Una confianza que permanece firme aun cuando todo lo demás se derrumba. San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, confiesa que llevaba un aguijón en la carne, un sufrimiento que lo atormentaba. 3 veces rogó al Señor que se lo quitara, y el Señor le respondió, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo no recibió lo que pedía, pero recibió algo infinitamente mayor, la certeza de que Dios estaba con él y de que su gracia era suficiente. Vosotros también podéis creerlo hoy. Podéis confiar en que, aunque no veáis resultados, el Señor os sostiene con una gracia que el mundo no puede comprender. Santa Mónica rezó durante 17 años por la conversión de su hijo. Agustín, 17 años de lágrimas, de súplicas y de vigilias. Durante todo ese tiempo, Agustín vivió lejos de Dios. Muchos le decían a Mónica que su oración era inútil, pero ella no se rindió. Y Dios, que parecía no responder, estaba obrando en lo oculto. Un día, Agustín escuchó a San Ambrosio. Su corazón fue tocado y se convirtió, llegando a ser uno de los más grandes santos de la Iglesia. La oración de su madre, aparentemente ignorada durante años, fue el instrumento de su salvación eterna. ¿Qué habría pasado si ella hubiera dejado de rezar? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2731, nos habla con claridad sobre esta experiencia de aridez espiritual. Dice que en la oración podemos sentirnos desanimados, sin gusto por los pensamientos o sentimientos espirituales. Y añade, esta es la hora de la fe pura, que se mantiene fielmente con Jesús en la agonía y en el sepulcro. ¿Comprendéis? Hay oraciones que no se sienten. Hay momentos en que orar es un acto de pura voluntad, sin consuelo ni emoción, solo una voz temblorosa que dice, Señor, aquí estoy, y eso es suficiente, porque esa fidelidad sin consuelo es más preciosa para Dios que 1000 oraciones hechas con alegría.
San Juan de la Cruz llamó a esto la noche oscura del alma. Un tiempo en el que Dios parece ocultarse para que aprendamos a amarlo por Él mismo, y no por los consuelos que nos da. En la noche oscura no se ve, no se siente, no se entiende, pero se sigue, se permanece, se ama, porque amar a Dios cuando todo va bien es fácil. Amarlo en el silencio, en la oscuridad, en la espera, eso es lo que forja a los santos. Y vosotros estáis llamados a eso, a una fe que no dependa de señales, a una oración que no se extinga por no ver frutos, porque el verdadero fruto está oculto y se revelará en el tiempo de Dios. No dejéis de orar, no importa si no sentís nada. Seguid adelante, porque cada oración es una semilla, y aunque hoy esté enterrada, un día germinará y dará un fruto que salvará vuestra alma y, quizás, también la de otros. Y ahora, antes de continuar, os invito una vez más a compartir vuestro testimonio en los comentarios. ¿Desde qué parte del mundo escucháis esta palabra? Y si alguna vez habéis sentido que Dios os respondió de una forma inesperada. Compartidlo. Hay alguien leyendo que necesita saber que no está solo, que su oración también será escuchada, que el silencio de Dios no es olvido, sino amor oculto. Preparaos, porque en la próxima sección entraremos en el corazón simbólico de este misterio. Veremos cómo los santos, los mártires y la propia Virgen María vivieron este silencio no como un castigo, sino como una escuela divina de esperanza. Lo que sigue abrirá los ojos de vuestra alma. Amados hijos, si hasta ahora hemos llorado juntos por la aparente ausencia de Dios, si hemos caminado a través de un silencio opresivo y una espera interminable, ahora es el momento de cruzar un nuevo umbral, el umbral del símbolo, del misterio revelado en los gestos de una pedagogía divina, oculta en historias verdaderas que parecen parábolas, y en parábolas que contienen una verdad tan viva que transforman el alma. Porque la fe se nutre no solo de explicaciones, sino también de imágenes que penetran como fuego en el corazón. Por eso, en esta sección os llevaré de la mano para contemplar, no teorías, sino testimonios, porque a menudo, lo que una doctrina no logra despertar, lo consigue el testimonio de una vida ofrecida, de una lágrima convertida en luz, de un silencio que se hizo fecundo. Hoy hablaremos con el lenguaje que usan los ángeles cuando descienden sin hacer ruido. Hoy escucharemos los ecos de historias que Dios mismo escribió con su dedo invisible en las almas de quienes se atrevieron a esperar. Permitidme hablaros, hijos míos, de una mujer que el mundo ha olvidado, pero a quien el cielo siempre miró con ternura. Su nombre era Ana, y su historia se narra en el primer libro de Samuel. Ana era estéril, y en una época en que no tener hijos se consideraba una maldición. Sufría no solo la ausencia de la maternidad, sino también una humillación constante. Año tras año, subía al templo a orar, a llorar, a suplicar, pero no recibía respuesta. Su alma estaba destrozada, hasta que un día, postrada ante el altar, prometió al Señor que si le concedía un hijo, se lo entregaría por completo a su servicio. El sacerdote Elí, al verla mover los labios sin emitir sonido, pensó que estaba ebria, pero Ana no estaba ebria, estaba rota, vacía, elevando su clamor más profundo desde un corazón deshecho. Aquel día, Dios escuchó su oración, y así nació Samuel, el profeta que ungiría reyes y sería la voz de Dios para todo un pueblo. Aquel niño fue el fruto de años de silencio, de una fe que no se rindió, de una oración que parecía no tener respuesta, pero que Dios había estado recogiendo desde la primera lágrima. Recordad también a la viuda de Sarepta, cuya historia se relata en el primer libro de los Reyes. En medio de una terrible sequía, el profeta Elías llega a su casa y le pide pan. Ella, que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite para ella y su hijo antes de dejarse morir, se encontró ante una petición imposible, pero Elías le aseguró que, si confiaba,
El Señor no permitiría que la harina y el aceite se agotaran. Y así fue. Sin embargo, la prueba más dura estaba por llegar. Su hijo enfermó y murió. La mujer, devastada, increpó al profeta, pero Elías tomó al niño, lo presentó ante Dios y oró 3 veces: Señor, devuélvele la vida. Y Dios escuchó, y el niño revivió. ¿Por qué permitió Dios esa tragedia? Porque a veces, hijos míos, el milagro que esperáis no es el primero que Dios tiene pensado. A veces, el verdadero milagro llega después de la prueba, después de la pérdida, después del aparente abandono, y es entonces cuando la fe se convierte en fuego, y la oración en resurrección. Y no podemos olvidar el sábado más silencioso de la historia, el Sábado Santo. Tras el viernes de la Pasión, tras los clavos, el vinagre y el grito de abandono, llegó el día del gran silencio. Jesús yacía en el sepulcro. No había señales, ni luz, ni esperanza visible, y María, su madre, permaneció en silencio. No gritó, no se desesperó, solo guardó en su corazón lo que no entendía, como había hecho desde Belén hasta el Calvario. Creyó sin ver, esperó sin pruebas, oró sin respuesta, y esa fe silenciosa, firme y oculta, fue la que preparó el alba de la resurrección. Hija mía, si estás viviendo tu propio Sábado Santo, si sientes que Dios no actúa y que tu oración cae en tierra estéril, mírate en el espejo de María. Ella te enseña a esperar de pie, a mantener el corazón encendido incluso cuando el mundo está helado, a creer aun cuando todo parece muerto, porque el silencio de Dios siempre precede a una resurrección. Quiero hablaros también de un hombre de nuestro tiempo, San Pío de Pietrelcina. Este santo sacerdote estigmatizado vivió años de incomprensión y calumnias, sufriendo el silencio de sus superiores. Durante un largo periodo, se le prohibió celebrar misa en público y confesar. Y él, que sangraba con las heridas de Cristo y ofrecía su vida por las almas, fue obligado a callar. ¿Y qué hizo? Se ofreció en silencio, siguió orando, siguió sufriendo, siguió amando, porque comprendió que el silencio era parte del altar donde Dios quería consumir su vida. Hoy, San Pío es venerado en todo el mundo, pero su gloria nació de ese silencio, de esa obediencia sin consuelo, de esa oración sin respuesta aparente. ¿Y cómo no recordar la historia de Job? Un hombre justo que lo perdió todo: su familia, sus bienes, su salud, sus amigos lo acusaban, y Job, en medio de su miseria, clamaba al cielo, pero Dios guardaba silencio. Solo al final, cuando Job ya había vaciado su dolor, Dios le respondió, y no con explicaciones, sino con preguntas que le revelaron su grandeza. Y Job, de rodillas, exclamó: Te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. La prueba no solo le devolvió lo que había perdido, le concedió algo infinitamente mayor, un encuentro real con Dios. Quizás vuestra oración no está cambiando las cosas externas, pero os está preparando para ver a Dios cara a cara. Finalmente, quiero hablaros de una madre invisible, esa mujer que reza en silencio por la noche, una madre que ora por su hijo perdido en las drogas, que enciende una vela cada tarde, que va a misa con el corazón seco, que dobla las rodillas aunque nadie la vea. Esa madre sois vosotras. Esa mujer existe en cada ciudad, en cada pueblo, y su oración silenciosa y persistente es el eco del corazón de Dios en la tierra. Si sois esa madre, ese padre, ese abuelo que reza sin ver nada, hoy os digo con toda la fuerza del cielo, no estáis orando en vano. Estáis sembrando eternidad, estáis tocando el alma de vuestros seres queridos, aunque ellos no lo sepan. Y un día, veréis el fruto, y ese día, comprenderéis que todo el silencio valió la pena. Preparaos para lo que viene, porque en la sección final hablaremos de cómo llevar este misterio a vuestra vida diaria, de cómo orar sin desfallecer,
cómo amar a Dios aun cuando parece ausente y cómo transformar vuestra espera en una ofrenda. Lo que descubriréis será un mapa para vuestra alma. Amados hijos, ahora que nuestros ojos se han abierto a los signos ocultos de Dios en el silencio, es tiempo de mirar hacia nuestro interior y preguntarnos con sinceridad, ¿cómo vivir nuestro día a día cuando no vemos respuestas? Cuando no sentimos consuelo, cuando rezar parece inútil, porque es aquí, en esta aridez, donde muchos se detienen y abandonan la fe, cuando el alma se seca y las palabras se repiten sin eco. Sin embargo, es precisamente en ese momento cuando más necesitamos orar. Lo primero que debemos comprender es que la oración no es un acto para obtener resultados. No es una moneda que se lanza al cielo esperando una recompensa inmediata. Orar es entrar en relación con el Dios vivo, es permanecer en su presencia, incluso si Él calla, es estar con Él, es amarlo, aunque su rostro parezca oculto. ¿Y cómo se vive esto? Se vive desde una fe que no exige explicaciones, desde un amor que no pone condiciones, desde una esperanza que descansa no en lo que se ve, sino en lo que se cree. Por eso, hijo mío, cuando no veas nada, sigue orando. Cuando no sientas nada, sigue orando. Cuando tu oración parezca seca y sin sentido, sigue orando, porque la fidelidad en el desierto es más preciosa para Dios que 1000 alabanzas en la abundancia. Muchos me habéis escrito, Santo Padre, ya no sé cómo orar. No tengo fuerzas, mi corazón está vacío, y yo os respondo con el corazón conmovido, vuestra oración sirve más de lo que imagináis. Porque en ese momento, vuestra oración se une al sufrimiento de Cristo, a la perseverancia de los mártires, al dolor de la Virgen María, y esa oración, aunque no la sintáis, está haciendo temblar al infierno, está llevando luz al alma de vuestro Hijo, está cubriendo a alguien que no conocéis con un manto de misericordia, está salvando. Por eso os invito, hoy más que nunca, a renovar vuestro altar, no solo el de la iglesia, sino el altar de vuestro hogar, de vuestro corazón, de vuestro tiempo. Estableced un lugar en vuestra casa para encontraros con Dios cada día. Un simple rincón con una vela, una imagen, una Biblia. Dios no mira el lujo, mira el corazón. Dedicadle aunque sea 5 minutos cada mañana. Aunque solo digáis, Señor, aquí estoy. Aunque no tengáis palabras, aunque solo lloréis, Él sabrá interpretar vuestro silencio. Además, os invito a redescubrir el valor del Santo Rosario. Cada Ave María es una piedra lanzada contra el mal. Cada misterio meditado es una escuela de fe. Rezad el Rosario, aunque no sintáis nada. Rezadlo mientras camináis o mientras esperáis en silencio. Porque la Virgen, que también vivió el silencio de Dios, sabe cómo acompañaros en el vuestro. La Eucaristía es otro pilar que no podemos abandonar. No faltéis a la Santa Misa. Allí, aunque no lo sintáis, la gracia se derrama sobre vuestra vida y vuestra alma se nutre con el pan del cielo. Y si podéis, adorad al Santísimo Sacramento, permaneced un rato en su presencia. No necesitáis hablar mucho, basta con estar, basta con dejar que Él os mire. Porque una sola mirada de Jesús puede sanar lo que años de esfuerzos humanos no han logrado. No olvidéis tampoco el sacramento de la confesión. No es para los perfectos, sino para los que luchan, para los que caen y se levantan. La confesión no es una humillación, es una liberación, es volver a casa, y con el alma limpia. La oración fluye más libremente. Os hablo también del ayuno, no como un castigo, sino como una ofrenda. Ayunar es renunciar a algo para decirle a Dios, tú eres más importante. Ofreced vuestra renuncia por una intención concreta, porque el ayuno sincero, unido a la oración, tiene un poder inmenso, y en medio de todo esto, vivid en estado de gracia. No permitáis que el pecado anide en vosotros. Si caéis, levantaos. Si os alejáis, volved.
Porque un alma en gracia es una lámpara encendida que puede iluminar el valle más oscuro. Sé que no es fácil. Sé que hay días en que todo parece inútil. Pero en esos días, especialmente en esos días, os lo ruego, no soltéis vuestro rosario. No apaguéis vuestra vela, no cerréis vuestra Biblia, porque si perseveráis, estaréis ganando una batalla que no veis, pero que el cielo está celebrando. Dios no siempre responde como esperamos, pero nunca deja de estar. Nunca deja de amar, nunca deja de actuar, y muchas veces, cuando parece que no hace nada, está haciendo lo más importante, está moldeando vuestra alma, está ensanchando vuestro corazón, está purificando vuestro amor, os está haciendo santos. Así que, hijo mío, hija mía, si hoy te sientes árido, sigue orando. Si hoy no entiendes nada, sigue creyendo. Si hoy no sientes nada, sigue amando. Porque lo más grande que podéis ofrecer a Dios no son vuestros éxitos, sino vuestra perseverancia en medio del silencio. En la sección final, deseo invitaros a hacer una entrega total, a dar un sí incondicional, a ofrecer vuestra espera y vuestro dolor como una semilla de redención. Porque lo que vivís hoy puede salvar a otros mañana, y vuestra fidelidad puede cambiar el destino eterno de muchas almas. Amados hijos, ha llegado el momento de cerrar este camino que hemos recorrido juntos. Un camino de preguntas y de silencios, pero también un camino de descubrimiento. Porque en medio de vuestro dolor y vuestra espera, algo ha cambiado dentro de vosotros. Y eso es más milagroso que cualquier respuesta inmediata. Porque cuando un alma sigue orando a pesar del silencio, cuando permanece fiel sin ver señales, cuando decide amar sin entender, entonces el cielo se inclina, la tierra tiembla y Dios actúa. Y ahora, desde lo más profundo de mi ser, como padre de esta iglesia peregrina, quiero mirar a los ojos de vuestra alma y deciros, no estáis solos. Nunca lo habéis estado. Aunque vuestra oración pareciera infructuosa, aunque vuestro clamor no cambiara el exterior, Él ha estado ahí, a vuestro lado, sosteniéndoos cuando sentíais que no podíais más. Cada vez que repetíais una oración con el corazón roto, estabais construyendo un altar en lo invisible. Cada vez que decíais, Señor, confío, estabais abriendo una grieta en el muro de la desesperación. Cada vez que elegíais la fe, estabais derrotando al enemigo sin daros cuenta. Hoy quiero que hagáis algo. Cerrad los ojos por un momento. Recordad esa oración que aún no ha sido respondida. Esa súplica que lleváis clavada en el alma. Tal vez sea un hijo alejado, una enfermedad que os consume, una soledad que os ahoga. Ponedla ahora en vuestras manos espirituales. Sentid su peso, su dolor. Y ahora, con toda la humildad de vuestro corazón, presentársela a Dios una vez más. Pero esta vez, no para exigir una respuesta, sino para decir, Señor, hágase tu voluntad, y si tu voluntad es que siga esperando, esperaré, si tu voluntad es que cargue esta cruz, la llevaré, pero no me sueltes, no me abandones, porque sin ti, no puedo vivir. Esta entrega, esta rendición, esta fe desnuda que ya no exige ni negocia, es la fe que lo transforma todo. Es la oración que abre el cielo. Es la respuesta más alta a la pregunta que nos trajo aquí. ¿Por qué seguir orando si Dios no responde? Porque la oración, a veces, no cambia lo que nos rodea, pero siempre, siempre, cambia lo que llevamos dentro. Quiero hablarle ahora a quien estaba a punto de rendirse, a quien dijo, no puedo más, a quien guardó su rosario y cerró su Biblia. Hoy es el día de volver, hoy es el día de abrir de nuevo el corazón y decirle al Señor, aquí estoy. Cansado, herido, confundido, pero aquí estoy, como María en el Sábado Santo, como Job en su miseria, como Pablo con su aguijón. Si lo hacéis, si volvéis, si os rendís, algo nuevo comenzará. Quizás no lo veáis mañana,
pero el cielo ya habrá empezado a moverse. Por eso, antes de concluir, quiero invitaros a hacer conmigo una oración de entrega, desde lo más íntimo de vuestro ser. No necesitáis entender cada palabra, solo dejadla fluir desde el corazón. Señor Jesús, no comprendo muchas cosas, pero hoy quiero entregártelo todo. Mi oración sin respuesta, mis silencios no entendidos, mi espera sin recompensa. Te entrego mis lágrimas, mis dudas, mi cansancio. Te entrego esta petición que llevo en el alma desde hace tanto tiempo. No quiero manipularte con mis oraciones, solo quiero amarte. Solo quiero confiar, y aunque no vea nada, aunque no sienta nada, seguiré orando, porque tú eres Dios y yo soy tu Hijo. Y eso me basta. Amén. Y ahora, hijos míos, recemos juntos el Padre Nuestro y el Ave María, no como una costumbre, sino como un acto de fe, de amor y de resistencia espiritual en medio del silencio. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amado pueblo de Dios, no os perdáis la próxima palabra del Papa León XIV. Cada semana, una guía desde el corazón de la Iglesia. Comentad, compartid y restaurad vuestro altar familiar. Y nunca olvidéis esto: Dios no está en silencio. Dios está obrando, y aunque hoy no lo veáis, mañana lo comprenderéis. Seguid orando, seguid creyendo, seguid esperando, porque el milagro comienza justo en el momento en que sentís que ya no podéis más y, aún así, os arrodilláis.